¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, La Movida Disyuntiva. Estamos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y tengo el placer de estar con un gran amigo. Lo estoy viendo de casi 2 décadas, yo creo. Él es Daniel Achá Lemaitre, es abogado, especialista en propiedad intelectual. Es director de Achá Lemaitre Abogados. Es el primer y de mucho renombre bufete de abogados especializados en propiedad intelectual en Santa Cruz de la Sierra. Además, Daniel tiene un máster en Derecho Económico. Querido Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Lalito, un gusto estar contigo. Feliz de poder conversar y verte después de mucho tiempo. Qué bueno que estés acá en Santa Cruz. Y bueno, traigas también parte de Sucre a esta parte de Bolivia. Es la verdad una felicidad verte. Yo te conocí cuando tenía 12 años, 13 años. Justamente tú trabajabas con mi mamá en el Poder Judicial. Y ella siempre me decía, Daniel, qué chico más educado, más responsable. Yo era niño y te veía siempre como una figura de un joven que se esfuerza, pero además que es cumplido, responsable. Y yo siempre decía de niño, este tipo va a ser un muy buen abogado. Y ahora que te veo que estás triunfando en Santa Cruz de la Sierra, realmente es un orgullo para todos los sucrenses, querido Daniel. Gracias, Lalito. Te agradezco por tener ese concepto de mí. Y créeme que en gran medida tu mamá es artífice de lo que soy hoy, porque te lo decía fuera de micrófonos, que tu mamá siempre fue muy estricta y muy correcta. Y recibir esa experiencia a una edad clave es muy importante, porque te estoy hablando cuando yo estaba en cuarto de Derecho, más o menos. Ya. O sea, yo no había empezado a trabajar. En realidad fue mi primera experiencia laboral, pero también como parte de eso que tú mencionas, ¿no? El deseo de superarme, de ir ganando las primeras herramientas. Para entonces yo no tenía ni siquiera definido qué tipo de especialidad era lo que a mí me gustaba. Y me tocó penal, que era donde trabajaba tu mamá. Exacto. Pero al principio dije, bueno, penal no es algo que a mí me atraiga, no es algo que quisiera hacer por el resto de mi carrera. Pero mira cómo son las cosas de la vida. Me tocaron 2 personas muy buenas, el doctor Iván Saavedra, que era el juez, y tu mamá, que era la secretaria del juzgado. Y claro, la disciplina, la corrección, el carácter estricto de tu mamá ayuda a que uno vaya teniendo ese temple y vaya generando un rigor en cuanto al desempeño académico, en la actividad profesional. Así que yo tengo muy buenos recuerdos de tu mamá, de ustedes, que como dices, los conocí mucho más jóvenes. Estábamos niños. Prácticamente, sobre todo tu hermanita, ¿no? Mi hermanita, claro. Claro, Naita estaba chica. Y bueno, siempre tu mamá siempre me ha considerado también una persona como Daniel el Travieso también, ¿no? O sea, le he hecho algunas travesuras también a ella, pero siempre con mucho criterio me ha sabido corregir, si lo quieres ver así. Así que le tengo mucho cariño a tu mamá y a tu familia, ¿no? Tu hermano, son 2 hermanos. Nosotros somos 4 en realidad. 4. Sí, mi hermana mayor vive en Chile. Genial. Mi hermano Rolando hoy está en Santa Cruz después de haber vivido gran parte de su vida en distintos departamentos. Y Pablo, que es el tercero de nosotros, yo soy el menor, vive hace 15 años en Santa Cruz. Yo tengo una relación muy cercana a él porque son 2 años de diferencia Exacto. que nos tenemos. Son muy parecidos. La gente nos confunde. Ya. Muchas veces, estando en Sucre, sobre todo, amigos de él me decían, Pablito, ¿cómo estás? Bueno, yo les decía, no soy Pablo, soy Daniel, ¿no? Muchas veces por teléfono, por la voz también. Al final ya no les aclaraba. Les seguía la corriente y les decía, hola hermano, y bueno, pasaba, ¿no? Pero te decía que con Pablo tenemos una muy buena relación, y con Rolando, mi hermano, el segundo, que ahora está acá, sin lugar a dudas que también, y es bueno, ya estamos 3 de los 4 hermanos en Santa Cruz. Claro, es muy bueno tenerlos. La pena es que ninguno de nosotros está en Sucre, mis padres están allá, y creo que ese es el problema que tiene Sucre, ¿no? Que mucha gente tiene que emigrar para ver
para buscar mejores posibilidades. Hay una migración muy fuerte. Cuando yo me vine, de hecho, a Santa Cruz, desde que me vine, que en realidad son 12 años más o menos, mucha gente ha salido de Sucre. ¿Tú te has salido buscando nuevas oportunidades laborales? En realidad, sí, se puede decir que sí, pero yo ya me vine con trabajo. Ya. Yo estaba trabajando en Sucre y salió una convocatoria para trabajar en YPFB Andina, que es una empresa, digamos, privada, que le pertenece a YPFB en un porcentaje mayoritario, pero el segundo accionista en ese entonces era Repsol, ¿no? Entonces, era interesante poder entrar a trabajar a una compañía de esas características, porque obviamente todo el bagaje empresarial había sido heredado de esta administración, de Repsol. Entonces me vine con trabajo. Había ganado la convocatoria que se publicó y me vine a trabajar como abogado societario corporativo en la jefatura de sociedades en el área legal dentro del departamento societario corporativo. ¿Y cómo tú has entrado a esto de la propiedad intelectual? Ahora tú eres un referente no solamente en Santa Cruz, sino me parece que en todo el país. Y tu buffet de abogados Achalde Meitre, ¿cómo nace tu vocación en esta área, en el área específicamente la propiedad intelectual? A ver, está un poco conectado con esta experiencia que te decía de mi llegada a Santa Cruz. Ya. O sea, yo llego a Santa Cruz y entro definitivamente a una buena empresa, pero el clima laboral y la forma de trabajo no me convence, porque me siento más cómodo trabajando sin horarios fijos, no sin jefe, porque al final uno tiene que tener una referencia, pero no me acostumbré a la dinámica de pasar 24 horas dentro de una oficina, por decirte así. 8 horas. 8 horas, digamos que eran un poco más, pero ver pasar el sol durante el día dentro de una oficina no era lo mío, porque en Sucre, cuando yo trabajaba, lo hacía de manera independiente, que es lo que hago ahora. Entonces, te cuento esto y vuelvo a lo que tú me decías. Cuando yo me fui el 2006 a hacer mi maestría al Ecuador, a la Universidad Andina, sede Ecuador, que es una universidad que allá tiene mucho prestigio. La Universidad Andina en Sucre, no digo que no lo tenga, pero la sede del Ecuador, pese a que es una sede secundaria, tiene mucho protagonismo, ¿no? O sea, es un referente en el Ecuador. Entonces yo accedo a una beca, me voy a estudiar al Ecuador, y como parte de las materias que me tocaban cursar, había propiedad intelectual. En pregrado en la San Francisco Javier, que es donde yo me formé, el pregrado, no tienes dentro de la currícula la materia de propiedad intelectual. Ya. Entonces, para mí fue algo nuevo, innovador. En la Universidad en Sucre, en la Facultad de Derecho, obviamente lo ves de pasada como parte del derecho comercial. Pero cuando uno ya entra y conoce algo más a profundidad, yo encuentro mucho gusto por esta especialidad, ¿no? Y estando allá, también tengo la oportunidad de hacer una pasantía en el Tribunal Andino de la Comunidad En Ecuador. En Ecuador, en Quito, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este tribunal básicamente es equiparable a un tribunal constitucional en un país, porque se encarga de que la aplicación del derecho comunitario se aplique de la misma forma en los 4 países miembros, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Entonces, dentro de la normativa que rige la propiedad intelectual está la decisión 486 y la de derechos de autor, ¿no? Entonces, este tribunal normalmente conoce o realiza interpretaciones dentro de casos que tienen que ver con propiedad intelectual. ¿Eso es una ley internacional? Es una norma supranacional. Ya. Esa es la denominación. ¿Quiénes definen esas normas supranacionales? Normalmente la comisión de la comunidad andina, la comisión viene a ser como no es un parlamento propiamente, pero es la instancia que emite este tipo de disposiciones. ¿Y todos los países están obligados a cumplirlas? Los países miembros sí. Y tiene una característica, esa es de aplicación directa, es decir, no requiere que los países miembros tengan que introducirla por una ley, que eso ocurre con los tratados, por ejemplo. Normalmente los tratados tienen que ser
revalidados por la Asamblea Legislativa en el caso de Bolivia y el resto de los países en los congresos, pero esta norma tiene aplicación directa y preferente. Eso significa que si hay una norma boliviana, ecuatoriana, sobre el mismo tema que ya está regulando algo, una materia que es de competencia, esta prevalece y se aplica de manera preferente. Perfecto. Entonces, para que se entienda, Bolivia tiene una ley de marcas, por ejemplo, de 1918, que no se aplica, obviamente, porque está vigente la decisión 486, ¿no? Entonces, esos dos factores, el hecho de haber cursado una materia que me da las luces de lo que es la propiedad intelectual y posteriormente haber hecho esta práctica en el Tribunal Andino, termina por consolidar ese gusto por la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, yo regreso a Bolivia y empiezo a ofrecer ciertos servicios en Sucre, ¿no? Que básicamente tenía que ver con el registro de marcas, ¿no? Porque no hay un desarrollo muy grande en cuanto a activos que pueden ser objeto de protección por la propiedad intelectual. Entonces empiezo así y empiezo a ganarme un espacio. Era un poco gracioso porque en Sucre la gente decía, pero ¿qué beneficios tiene proteger una marca? O sea, si yo ya soy dueño de mi marca. No sabían todavía. No, había un desconocimiento marcado. Ahora, habían otras empresas, por ejemplo, que sí tenían ya un pequeño portafolio, las empresas chocolateras, por ejemplo, en Sucre. Porque, claro, ya estas empresas están vinculadas a gremios, los gremios dan cierta orientación en ese sentido, ¿no? Y digamos que de las pocas, pero pequeños negocios, restaurantes reconocidos en Sucre que podían ser imitados en otros lugares, no tenían la protección, ¿no? Ah. Salones de belleza, ¿no? Tiendas comerciales, que tienen prestigio, ¿no? Y yo siempre les digo, tener una marca que no esté registrada es básicamente construir en un terreno ajeno. Claro, porque corres el riesgo de que al lado se abra otra tienda con tu mismo nombre y no puedes hacer nada. Que te lo quiten, ¿me entiendes? Como dicen, construir es más peligroso que construir en la casa de la suegra. Porque al final no sabes si realmente vas a ser dueño de eso o si te pertenece. Exacto. Entonces yo siempre recomiendo que registren y protejan sus marcas, frases comerciales, porque al final son activos intangibles que pueden ser monetizados, pueden ser franquiciados, es decir, la base de una franquicia es la marca registrada y el servicio o el producto que ofreces, ¿no? Pero básicamente trabajo en Sucre y cuando me vengo a Santa Cruz y te comento que entro a esta empresa YPF Andina, decido renunciar y volver a lo que yo sabía hacer, trabajar de manera independiente. Y ahí tenía dos opciones, ¿no? O sea, o regresaba a Sucre, que es un mercado limitado, o me la jugaba en Santa Cruz. Que es mucho más grande. Por supuesto. Claro. Mucho más grande, pero nadie me conocía. Pero opto por la segunda opción. Decido emprender, porque al final de cuentas eso es lo que hice. Y al principio fue muy duro, ¿no? Porque yo trabajaba con un gran amigo que hasta el día de hoy nos acompañamos, Edgar Ruck. Y trabajábamos básicamente desde un departamento que teníamos alquilado. Nuestros escritorios estaban dentro de la sala del departamento y nos las pasábamos elaborando cartas, propuestas para presentarnos a los clientes, ¿no? Y les tocábamos las puertas, sabemos hacer esto, podemos brindarles este servicio. Y fue un trabajo más de calle el que se hizo al principio. Entonces, gracias a Dios las cosas se fueron dando muy bien. Me encontré con un mercado en Santa Cruz que todavía no tenía tampoco mucho conocimiento de la materia, a pesar de que, claro, es una ciudad que aparentemente está mucho más desarrollada que Sucre. ¿Qué año fue eso? El 2013. 2013. El 2013. Ya. Entonces, al final yo decido, si bien yo ya trabajaba como la firma Chalemetre en Sucre, ya lo desarrollaba, acá ya decido dar el paso más grande, ¿no? Entonces ahí paso por un proceso de branding, identificando un poco cuál es el propósito de la marca,
definir la línea gráfica, todo aquello, porque creo que eso es importante. Es importante transmitir lo que uno es o lo que desea que este negocio sea, para que las personas que están del otro lado confíen y crean, ¿no? Y te digo, Santa Cruz es una ciudad que recibe a la gente con las puertas abiertas. Y yo siento que eso es lo que me ha dado Santa Cruz. O sea, gente que ha confiado y que sigue confiando en mi trabajo. Y prueba de eso es que mi crecimiento se va dando un poco de manera orgánica. O sea, por las recomendaciones de clientes que ya había asesorado o había atendido. Y bueno, hoy son prácticamente 11, 12 años que tiene de existencia la firma. Y es de las pocas que están especializadas en propiedad intelectual. Claro. ¿No? Y creo que es la más importante, porque yo siempre que escucho algo, incluso en La Paz, en Cochabamba, algo de propiedad intelectual, y es algo muy delicado. Hay un bufete en Santa Cruz especializado, Achale Metre Asociados. Así es, Lalito. O sea, tenemos un buen posicionamiento, creo que nos hemos ganado un prestigio y la gente lo reconoce. Hay bufetes que son muy grandes, que tienen muchísimos años más de existencia, pero esto lo ve directamente, es decir, son unidades o áreas en propiedad intelectual dentro de bufetes corporativos muy grandes, ¿no? Ahora, una cuestión fundamental que a nosotros nos ha diferenciado es que normalmente yo trato de tener una comunicación muy personal con los clientes. Los estudios de abogados muy grandes, cuando tú acudes a ellos, normalmente puedes en inicio conversar con uno de los socios, pero después vas a ser delegado a uno de los asociados. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, acá yo mantengo la comunicación directa con los gerentes, con las personas que toman las decisiones. Entonces, yo creo que ese es un valor agregado que la gente lo reconoce, ¿no? Porque tienen acceso directamente a conversar o a tratar sus asuntos conmigo. Los podemos discutir con el equipo, sin lugar a dudas, porque yo lidero el equipo, pero dentro del equipo yo veo lo que es marcas, diseños industriales y litigios. Esa es mi área, pero tienes un área de patentes, tienes un área de derechos de autor, un área de competencia desleal. Pero aún así, soy yo quien trata de tener un contacto muy cercano con los clientes. Y eso, créeme, que nos ha ayudado mucho. Y ahora trabajas con distintas empresas y de renombre, Sí. por ejemplo, Pharmacorp. Trabajamos con Pharmacorp, trabajamos en realidad que es el grupo Nexcorp. Nexocorp. Nexocorp, porque ahí tienes a Market, tienes a Pharmacorp. Bueno, ellos tienen algunas franquicias que han ido adquiriendo. Trabajamos con el grupo Datec, con laboratorios muy grandes como laboratorios IFA, Terbol, el grupo Ideas del Oriente que maneja todo lo que es vaca fría. Entonces, son empresas que son grandes, nacionales, pero con el paso del tiempo también hemos ido captando clientes extranjeros. Claro. ¿No? Eso ha sido muy interesante porque es una forma de exportar un servicio, ¿no? O sea, ya clientes extranjeros que nos contactan para proteger sus activos de propiedad intelectual. Entonces, nuestra clientela ya no es 100% nacional. Genial. Sí. Eso es muy bueno porque Sí. no sabía que tú hacías eso. Sí. Yo soy un firme convencido de que si nos vamos a desarrollar como país, tiene que ser exportando, pero exportando conocimiento. Así es. Ahora estamos en un problema que se nos está acabando el gas, por ejemplo, pero conozco a muchas personas en Sucre, en La Paz, en Santa Cruz, que son desarrolladores de software. Parece que estuvieran desempleados. Entonces están en pijamas desarrollando, o en la computadora parece que estuvieran jugando. Que no estuvieran haciendo nada. Exactamente. Pero si tú les preguntas qué haces o qué hacen, están trabajando para empresas en el extranjero, Claro. por ejemplo, y llegan divisas, llegan dólares ahora que no hay, a Bolivia por su trabajo. Así es. No sabía que eso también se hacía en derecho y se hacía desde Bolivia. Felicidades por eso. Gracias, Eduardo. Por supuesto, o sea, normalmente los activos de propiedad intelectual tú tienes que depositarlos en cada uno de los países donde deseas
Exacto. obtener esa protección. Las marcas tienen protección territorial, por ejemplo. O sea, la marca que está registrada en Bolivia tiene que, si te interesa, debes protegerla también en Argentina, en Paraguay, en los países donde tú quieras estar, Ya. donde tengas proyectado ingresar, ¿no? Y esa es una forma, obviamente, hay dos formas de hacer el negocio. O sea, clientes bolivianos que deciden llevar sus marcas al extranjero, ¿no? Que ese es un servicio que nosotros también lo hacemos porque trabajamos con corresponsales en todo el mundo. O sea, tenemos gente que puede cubrirnos África, Oceanía, Europa, Estados Unidos, es decir, cualquier parte del mundo y viceversa. Hay gente, es decir, lo que ocurre con mayor frecuencia es que marcas extranjeras lleguen a Bolivia. Entonces, ese servicio básicamente es una exportación, porque como tú dices, les das el servicio de manera local, Sí. pero ingresan divisas del extranjero. Claro. Coca-Cola, por ejemplo. Sí, Esto quiero que me saques de duda. Empresas grandes como Coca-Cola, como la FIFA, sí, como Pepsi, antes de sacar un producto, ellos patentan patentan el nombre, registran el nombre en todos los países. así es, así es. Mira, el ejemplo de la FIFA es muy interesante porque estamos prácticamente a 2 años de la realización del próximo Mundial. Exacto. Y para que tengas una idea, creo que el 2022 o 23, la FIFA ya empieza a realizar el depósito de todas las marcas que involucran al Mundial. Eso significa el logotipo del Mundial, el Mundial 2026, que es una frase que no puede ser utilizada por cualquiera. En los 200 y tantos países Así es. que son reconocidos por la ONU. Así es. Así es un depósito mundial. Ahora estás hablando de una institución que tiene mucha espalda financiera. Lo propio con Coca-Cola, ¿no? Pero en el caso de Coca-Cola tienes un componente adicional que tiene que ver con que es una marca notoria, es decir, es una marca que todo el mundo la conoce. Sí. Entonces, jurídicamente tiene un estatus de protección más alto, Ya. ¿no? Porque puede ser que, por decirte algo, Coca-Cola tenga registrada la marca en Bolivia en la categoría de bebidas, Sí. la clase 32, o en la clase 41 para algunos temas de entretenimiento, o por decirte una marca de prendas de vestir, ¿no? Que muchas veces uno ve la marca en prendas de vestir, pero no la tiene en pinturas para paredes, ese tipo de cosas. Eso es importante. Cuando nosotros registramos Ten Minds, Sí. el nombre Ten Minds, aquí en Sucre, en Bolivia, habían 32 categorías. Son 45. 45. Claro. Y tú tenías que elegir a cuál o a cuáles registrarte. Así es. Es decir, podrían abrir una empresa Ten Mind que se dedica a comida Sí, si no nos registramos en esa categoría. así es. O de ropa, Así es. o de productos de belleza. Exactamente. En ese caso, obviamente, tú no puedes impedir que la empresa que se va a dedicar a un rubro diferente Ya. para el cual tú has inscrito la marca Sí. pueda trabajar, ¿no? Porque es un rubro y es una clasificación diferente, ¿no? Lo que Coca-Cola hace, en todo caso, lo que te explicaba es que ellos, a pesar de no tener la marca inscrita en la categoría de pinturas, el hecho de que sea una marca notoriamente conocida hace que las oficinas de propiedad intelectual rechacen automáticamente la posibilidad de que un tercero, que no es Coca-Cola Company, trate de registrar esa marca. ¿Me entiendes? Porque es una super protección que tiene la marca, ¿no? Esa superprotección, ¿quién te da? Se la va construyendo con el tiempo y de acuerdo a las inversiones que va desarrollando. Coca-Cola es un ejemplo global, pero por ejemplo en Bolivia, Farmacorp viene a ser una marca notoria porque tiene una presencia nacional, invierte muchísimo en el posicionamiento de su marca, ¿no? Entonces, la declaratoria de la marca notoria la haces dentro de una tramitación específica en el CENAPI, que es la oficina. Un documento. Viene a ser una declaración y un reconocimiento. Es como si registrarías la marca en todas las categorías, en las 40 y tantas. Básicamente no va a figurar de esa manera, pero te va a dar ese estatus de marca notoria que te va a permitir impedir que terceros quieran registrar marcas muy parecidas. Por ejemplo, si Farmacorp no tuviera una línea de productos farmacéuticos, sino más bien está en el rubro del retail, pero
ve que alguien quiere ingresar con la marca Farmacor para productos farmacéuticos terminados, con base a esa notoriedad puede presentar una oposición y seguramente el SENAPI termina denegando el registro de la nueva marca. Ah, genial. Sí. Entonces, hay casos como esos. Vaca Fría es otro ejemplo interesante. Esta marca fue imitada en el Brasil y ese es un caso exitoso que atendimos en el... ¿Vaca Fría es de Bolivia? Vaca Fría, para la gente que no está muy familiarizada con la marca, es una marca boliviana de helados. De helados. Tipo premium. Sí. Tienen muy buena calidad en cuanto a sus productos y es una empresa que ha crecido sostenidamente y en determinado momento adoptó el modelo de las franquicias. Entonces, ellos ya no se apalancan y no crecen únicamente con inversiones propias, sino que ya delegan los riesgos que implica tributación, la parte laboral y todo aquello a franquiciados, ¿no? Pero ocurrió que esta marca, alguien en el Brasil le pareció atractiva y la copió. Y a pesar de que Vaca Fría no estaba protegida en el Brasil, nosotros logramos demostrar que en Bolivia tiene un estatus de marca notoria, por la cantidad de agencias que tiene abiertas, por la cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales, y el tribunal en Brasil acogió y aceptó ese aspecto, ¿no? Que claramente la persona que había aplicado la marca en Brasil se estaba aprovechando de la reputación de una empresa boliviana que, a pesar de no tenerla registrada en el Brasil, logramos que la otra desista de ese uso y de que la proteja, ¿no? Buenísimo. Sí. Tú haces toda la cabeza de eso. Así es. Genial. Nosotros hemos liderado y bueno, Ideas del Oriente es un cliente antiguo que confía en lo que hacemos. Y claro, esa experiencia también hace que ellos replanteen la visión de negocio y empiezan a proteger sus marcas en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, ¿no? Justamente para ver de expandir. Claro. Y así hay otros ejemplos. Bendita también es una marca de cerveza que ha entrado muy fuerte al mercado y ellos también están viendo la posibilidad de ampliar sus operaciones a distintos lugares. Paraguay es uno de ellos, ¿no? Que hoy está muy de moda por la seguridad jurídica que ofrece, las características que tiene el propio mercado, ¿no? Y aunque no creas, muchos colegas ya están asentados también en el Paraguay, es decir, estudios jurídicos que se dedican a asesorar la parte corporativa, societaria, tienen oficinas en Paraguay y en Bolivia, porque claro, muchas empresas están migrando al Paraguay y buscan un asesoramiento de bolivianos en un tercer país, ¿no? Sí, es un común denominador en este tiempo, ¿no? Lamentablemente sí, la coyuntura actual es muy dura y obliga a que las empresas miren hacia otros lugares, ¿no? ¿Piensas que tendría que haber un cambio, una flexibilización en las leyes para los emprendedores, para las startups, para los empresarios en Bolivia para que puedan crecer? Sin duda. Yo creo que hoy por hoy las condiciones son muy duras para quien empieza un negocio, ¿no? Y eso da lugar a que uno tenga que trabajar en negro, básicamente, para poder crecer. Claro. Entonces, yo creo que el hecho de tener... Yo creo que el Estado debe intervenir, debe supervisar, pero dejar que las operaciones fluyan. Es decir, en el caso concreto que ocurre hoy, por ejemplo, Bolivia lo que necesita es dólares. Y la forma en la que se consiguen los dólares es a través de las exportaciones. Pero, ¿qué pasa? Los empresarios tienen cupos limitados para realizar exportaciones. Entonces, eso no es coherente. No promueves el uso de la biotecnología. Claro. Estaba escuchando unas noticias recién hace una semana de un emprendedor que ha podido, en base a aceite usado y reciclaje, hacer diésel. Y el diésel tiene mayor pureza que el diésel que importamos. Imagínate. No ha podido tener la licencia para vender ese diésel que ha producido en la Ciudad del Alto. Entonces, lo que está haciendo él es abrir esa misma empresa en Paraguay. Así es, escuché de ese caso. ¿Lo has escuchado? Escuchado. Ahora está
como trending topic, digamos. Sí. Entonces, el señor, el joven en realidad, va a producir en el Alto y lamentablemente está llevando toda la planta igualita a Paraguay. Claro. Y él dice, ojalá algún día me dejen vender este diésel en Bolivia, ¿no? Yo no pierdo la esperanza de generar empleo en Bolivia. Y lo más probable es que si logra establecerse en el Paraguay, el diésel va a volver ya como producto terminado. Claro, exactamente. ¿No? Con el costo asociado que eso representa. Sí. Pero esa es la falta de visión que tiene muchas veces el Estado o el gobierno de no captar no capitalizar esas oportunidades. Y lo mismo pasa con la propiedad intelectual, Lalito. O sea, para que tú tengas idea, en ninguna parte del mundo existen lo que son las tasas diferenciadas para las aplicaciones y las protecciones de propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? O sea, Bolivia es un país, normalmente se tienen que pagar tasas para poder proteger los activos de propiedad intelectual. Sí, ¿no? Para registrar tu marca y demás. Así es. Por ejemplo, tú pagas 1.005 bolivianos para proteger tu marca. Pero ¿qué ocurre? Un extranjero tiene que pagar el doble de lo que paga un ciudadano boliviano. Ya. Es decir, para un empresario paraguayo, mexicano o de cualquier parte del mundo, registrar una marca en Bolivia le cuesta el doble. Y le cuesta el doble llevar los procesos. Y le cuesta el doble depositar los pagos por las patentes, por la solicitud de patente. Y la tasa de mantenimiento de la patente. Entonces, son medidas que yo creo que el Estado las ve como que quien quiera proteger sus activos en Bolivia va a tener que estar dispuesto a pagar el monto que le cobremos. Pero no es así. No es así. En otros países, primero que esa es una forma de discriminación que no está permitida. Porque tú tienes que darle el mismo trato que le das a los nacionales, de acuerdo a convenciones, tienes que darles a los extranjeros. Y Bolivia no lo hace, ¿no? Y de hecho ha habido un problema reciente con el tema del diésel, precisamente, y los carburantes. Bolivia tenía una tasa diferenciada del combustible para extranjeros y locales, que ustedes deben saber. O sea, el litro de gasolina a nosotros nos costaba 3.50 y a los extranjeros 9 y tantos. Perú demandó esto ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, y claramente eso contravenía pactos internacionales. Entonces, Bolivia tuvo que volver sobre sus pasos y ahora el combustible lo tiene que vender al mismo precio que se los vende a los bolivianos. Entonces, la subvención ahora alcanza también a los extranjeros. Es decir, si vives en Perú y estás en la frontera, te puedes entrar un poquito a Bolivia y cargarte gasolina y después salirte. Así es. Al mismo precio. Que antes, digamos, la medida que había adoptado el gobierno era disuasiva porque, claro, comprabas combustible caro. Pero con esta medida, que al final en derecho es lo correcto porque tú no puedes tener esa discriminación de precios, ahora ocurre eso. Un camión con placa de Perú puede ingresar a Bolivia, llenar su tanque con combustible subsidiado en Bolivia y, bueno, con un tercio de lo que gastaría en Perú. Qué interesante. ¿No? Pero son cosas que también pasan en la propiedad intelectual y volviendo un poco para cerrar esta idea, yo creo que el gobierno desincentiva también el hecho de que terceros se animen a invertir en proteger sus activos intangibles porque tú envías un presupuesto para registrar 10 marcas de una empresa mediana y por supuesto solamente en tasas es un presupuesto muy alto, ¿no? Y aparte tienes que pagar los honorarios y otros trámites administrativos que se tienen que pagar. Entonces, al final, la cuenta se hace alta, Lalito. ¿En otros países es más barato? Paraguay es un ejemplo, por ejemplo, de que tiene una tasa moderada, muy accesible. Ya. Perú también te diría que es así. Es decir, yo encuentro que probablemente las tasas sean un poco más bajas o probablemente similares, pero los servicios que brinda la Oficina de Propiedad Intelectual son mucho más eficientes. Claro. Ese es otro tema que nosotros, por ejemplo, acá, Santa Cruz genera un volumen muy fuerte en cuanto a movimiento local respecto a las solicitudes de protección de activos intangibles. O sea, los empresarios, los emprendedores, las universidades generan muchas solicitudes a nivel nacional. Pero Santa Cruz tiene una oficina del SENAPI que debe ser del tamaño de la de Sucre. Y es una ventanilla única, básicamente. Es una ventanilla que recibe los trámites
y los manda a La Paz. Y en La Paz se hace todo. Ahí está centralizado. Está centralizado, algo que ya se había delegado. Porque finalmente está bien si ellos no quieren trasladar o crear una jurisdicción diferente o local, pero podrían delegar funciones como se lo hizo en algún momento. Y acá, por ejemplo, ya se hacían los exámenes de forma, se resolvían oposiciones, podías hacer búsqueda de antecedentes. Entonces, descargabas la carga laboral en La Paz, descongestionabas y tenías agilidad en cuanto a tus trámites, ¿no? En temas de propiedad intelectual esto es muy importante porque si yo ingreso una marca, una solicitud de registro de marca en Santa Cruz a las 8:05, 9:05 de la mañana, y alguien ingresa en La Paz a las 9:10, quien lo hizo a las 9:05 tiene un derecho de preferencia. No. Claro, Ya. claro. Se pueden ser milésimas de segundo, pero se genera un derecho de preferencia. Entonces, el no tener una oficina como debe estar montada en Santa Cruz es complicado, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que la institucionalidad también es clave. Y si no tienes una oficina fuerte que promueva la propiedad intelectual, obviamente el tema pasa a segundo plano. Que es lo que te decía, Indecopi, por ejemplo, en el Perú, es un verdadero referente en cuanto a fallos en propiedad intelectual, en cuanto a administración. Tú presentas una solicitud de registro de marca y en 45 días podría estar registrada esa marca. En Bolivia pasan 6, 8 meses. Que también pasa en el Brasil, que pasa también en Colombia, pero yo creo que tenemos que rescatar ese tipo y reproducir en realidad ese tipo de cosas buenas que tienen los otros países, ¿no? Claro. Porque al final también dice uno, 8 meses hasta que me otorguen mi marca, no puedo esperar a hacer inversiones. Harto, ¿no? Tarda mucho. Y de verdad que es complicado porque al final tú puedes invertir, tú puedes solicitar el registro de una marca y al cabo de toda tu inversión resulta que había una marca que era parecida y que no la puedes usar. Y tú ya has hecho inversiones en mobiliario, adecuaciones en las tiendas, has invertido en marketing, en branding. Ya has hecho tu loguito en acrílico, has pintado tu pared y demás. Y resulta que hay una empresa de La Paz que tiene una marca parecida y te va a pedir que retires todo. En otros países es más rápido también. Claro. Ajá. Por eso te digo, o sea, en Perú, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que aquí tú tienes un sistema, tienes que publicitar todos los activos que se van solicitando de propiedad intelectual. O sea, tú publicas, por ejemplo, en enero solicitas una marca y el problema es que se tiene que publicitar en la Gaceta Oficial. Judicial. Y la Gaceta tiene una demora, tiene un desfase, digamos, de más o menos 3 meses. Oh. Entonces, la de enero se va a publicar en mayo. A partir de ahí tú tienes un periodo de tiempo para presentar oposiciones, que son otros 30 días. Si no hay oposiciones, el SENAPI se toma otros 3 meses en realizar el examen de fondo y decidir si te concede o no la marca. Ya. Entonces son 8 meses que podrían reducirse significativamente como lo ha hecho el Perú. ¿Qué hace el Perú? Las marcas que entran en el día de hoy, puede ser un viernes, puede ser un lunes, las publica al día siguiente. Genial. Entonces has ganado 3 meses de entrada. Sí. Y de ahí, bueno, hay el mes de las oposiciones, que eso está en ley, está por ley, tiene que ser así. Y el examen de fondo también lo tratan de hacer lo más rápido posible. De modo que vos tengas la certeza en 45 días de que tu marca puede ser tuya. Buenísimo. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Hace un momento me equivoqué. Una cosa es registrar la marca y otra cosa son las patentes, ¿no? Sí. Existen patentes, has tocado, se habla mucho en el campo académico de que las universidades no tienen patentes, que nos falta innovación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Mira, la propiedad intelectual es una, digamos que es el conjunto de normas que te permiten proteger tus activos de propiedad intelectual. Ajá. Y dentro de ella tienes 2 ramas grandes, que una tiene que ver con los derechos de autor propiamente, y la otra se denomina propiedad industrial. La propiedad industrial comprende todo lo que son marcas, signos distintivos, tienes modelos de utilidad, diseños industriales y patentes justamente, ¿no? Entonces, muchas veces la gente dice voy a patentar mi marca, pero en realidad la patente tiene que ver con invenciones. Entonces, si tú generas un producto
o un procedimiento que soluciona un problema técnico, solicitas la patente. Ya. Y la patente no es otra cosa que una exclusividad y un monopolio que te da que te reconoce el Estado para que tú puedas explotar esa invención que la has creado tú por un número de años. Entonces, te dicen, yo te autorizo a que tú tengas el monopolio de esta invención por 20 años. Porque tú lo has creado. Entonces, básicamente pero si tú no tuvieras, digamos, esa prestación o ese derecho, probablemente optarías por no revelar cómo se hace ese invento. Exacto. ¿No? Entonces, aquí el asunto radica en que tú pides la patente y obtener ese monopolio y a cabo entregas la información, el cómo se hace. Eso significa que después de 20 años de agotada el derecho, digamos, de exclusividad que tienes por haber inventado o patentado algo, ese conocimiento pasa a dominio público. Entonces significa que, por ejemplo, alguien que inventó, por decirte algo, el Viagra, ya, pasado a la ventana de 20 años que tiene para explotar el laboratorio que desarrolló ese Viagra, es el tope, 20 años. 20 años. Normalmente no es 50. No. Los 50 normalmente se aplica para los temas de derechos de autor, ¿no? Que son 50, 70 años después de la muerte del creador del contenido, de la obra, ¿no? Eso es para derechos de autor. En el caso de patentes son 20 años. En el caso de diseños industriales, que es otra figura, son 10 años de exclusividad y los modelos de utilidad también, ¿no? Con diseños industriales tienes que ver, se protege en realidad la estética, no tanto el nivel inventivo, ¿no? Porque la invención, para poder ser protegida por patente, tiene que ser nueva en el mundo. No tiene que existir. No tiene que existir. ¿Y cuáles son los mecanismos? Es decir, si por ejemplo yo invento un nuevo algoritmo de inteligencia artificial, que más ratito vamos a hablar de eso. Sí. O invento, no sé, una botella que puede hablar. Sí. El CENAPI tiene profesionales que pueden verificar alrededor del mundo que efectivamente no existe ese algoritmo de inteligencia artificial para patentarlo. Tiene. Los examinadores de patentes están capacitados para justamente identificar lo que se llama el estado de la técnica. Es decir, hasta qué punto esta invención puede ser novedosa. Sí, el CENAPI es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, por si acaso no. Así es. No es especificado. No hemos aclarado ese punto, es bueno decirlo. El CENAPI es eso, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, es la oficina que tiene la tuición para administrar los activos de propiedad intelectual. Y yo tengo que patentar mi invento en todos los países también, al igual como el registro de la marca. Sí, y eso también, por ejemplo, es algo que nosotros como países de tercer mundo no aprovechamos. ¿Por qué? Porque puede ser que, digamos, Japón tiene una patente para fabricar X medicamento y que no la ha protegido, digamos que no medicamento, digamos una herramienta que puede ser fácilmente replicada en Bolivia y que podría replicarla sin afectar los derechos de esta empresa japonesa porque no la tiene inscrita en Bolivia. Interesante. Entonces, eso no es un aprovechamiento ilegal. Ese es un tema de, no te voy a decir descuido, pero bueno, es una falta de interés por parte del inventor de no proteger en determinados países su invención. Es decir, si tuviésemos la tecnología Así es. y la perspicacia, podríamos hacer lo mismo en Bolivia, pero solamente comercializar en Bolivia. Por supuesto, porque si tú obviamente exportas ese producto a países donde sí está protegida la patente, la invención por medio de patente, podría ser demandado por infracción a una patente, justamente, ¿no? Pero localmente podrías aprovechar de esa invención. O sea, que te digo, no sé, un molino para una nueva turbina, un nuevo molino para procesar clinker. Fancesa podría aplicarlo sin afectar la patente de la persona que ha desarrollado este invento, ¿no? Claro. Pero no hacemos ni eso. ¿Coca-Cola ha patentado su fórmula o es que la mantiene en secreto, por ejemplo? La formulación de Coca-Cola es secreta y la manejan como un secreto industrial. No la patenta. No la tienen. La fórmula química, que es la que deberían, digamos, la que podrían proteger, no la tienen depositada en
en un registro, Ya. que justamente lo que ocurriría es que si ellos dan a conocer la formulación, al cabo del 20 años. periodo de protección pasa a dominio público. Y hacemos Coca-Cola boliviana. Todo el mundo hace Coca-Cola, ¿no? Había una que imitaba la Coca-Cola acá, no sé cómo era. Bueno, alguien se aventuró a pedir una marca muy parecida. Creo que era Coca-Cola, Ya, sí, me acuerdo. ¿no? O sea, peruana. peruana, Sí. no sé si tirando ahí al lado de... Creo que existe todavía. En realidad Coca-Cola, por supuesto que no permitió, ¿no? Porque por un tema de marca, Ajá. eso no iba, Ya no existe. no iba a prosperar nunca, ¿no? Discutible sí, porque entre la palabra colla y cola Sí, no hay, digamos, mucha relación. claro. Pero el hecho de imitar a la marca, lo que te decía al principio, una marca notoriamente conocida da lugar a que obviamente la Oficina de Propiedad Intelectual rechace y deniegue esa posible solicitud de registro de marca. ¿no? Lo que me dices ahora tiene sentido en el campo del desarrollo de software. Yo no conozco a ningún desarrollador en Bolivia que haya patentado su software. Claro, Y alguna vez pregunté a alguien, pero qué genial, patenté el software. Y él me dice, ¿qué? Voy a tener que imprimir el código, va a tener que estar en la Biblioteca Nacional y todos van a poder ver. Claro. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo nunca Claro. voy a registrar eso. Entonces, el código, por ejemplo, de Windows o del iOS de Apple se maneja más o menos igual que Coca-Cola. claro, en parte sí. Ya. A ver, hay una diferencia, hay un tema en cuanto a la protección del software como tal. Ajá. En Estados Unidos lo puedes patentar. O sea, puedes solicitar una patente sobre un ¿cómo se dice? El Código. el código. Mostrando tu código. Claro, Ya. claro. Pero eso es pensando en que obviamente vas a tener un monopolio durante un 20 determinado tiempo. Pero eso es en Estados Unidos. En el resto de los países, el software se protege como derecho de autor. Como Es obra decir, literaria. como una obra literaria. Sí, me han dicho. Claro. Ahora, los derechos de autor, la protección, digamos, que te da el derecho de autor, no necesariamente tiene que estar reconocida por una oficina de propiedad intelectual. Porque a diferencia de lo que ocurre con unas marcas, que tú tienes que pedir el registro para hacerte dueño, con los derechos de autor la protección nace desde el momento en el que tú generas la idea, la obra. Inclusive implícitamente, sin ir a una oficina. No necesitas ir. ¿Qué es lo que en qué te ayuda depositar ese derecho de autor o obtener una resolución? Te da certeza de una fecha que tú puedes hacer oponible sí a nivel mundial, porque tú puedes decir, oye, esta idea, este código, yo lo desarrollé hace mucho tiempo. Y por más que no esté protegido, digamos, no esté inscrito en el SENAPI, en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, no significa que no tengas protección. Y aquí sería un caso muy interesante porque una persona de Santa Cruz se atribuye la creación del VAR, que es el video arbitraje En fútbol. en fútbol. Ya. ¿No? O Entonces, sea, él dice, yo he creado y la Sí. FIFA me tiene que pagar. sí, y él Ya. se inspira, él tiene toda una teoría de cómo surgió esta idea y desarrolló el video arbitraje, ¿no? Pero creo que es algo que no ha podido prosperar. Entiendo que llegó a demandar a la FIFA y todo aquello, pero entiendo que no llegó a prosperar porque básicamente el video arbitraje aplicado al fútbol ya es una adecuación de otra forma de monitoreo que existía en otras disciplinas, Claro. ¿no? Entonces no había un aporte novedoso, ¿no? Ya. Pero te digo, es así. O sea, él no tenía propiamente una inscripción en un depósito formal ante las autoridades competentes, pero bueno, eso no impedía de que la pueda pelear con base a los antecedentes que haya generado. Sí, en el campo del desarrollo de software hay como dos posturas. Una que le ha iniciado Bill Gates a los 18 años, que es de que el software es de propiedad y debería lucrar el que lo ha creado, ¿no? Sí, Él justamente a sus 18 años escribió una carta, jovencito, que se llamaba Una carta a los aficionados,
Ya. donde prácticamente protestaba por la gente que se había pasado un software que había hecho. Entonces él decía, si todos me compraran, yo podría contratar desarrolladores y podría hacer lo que ustedes están copiando, pero mejor y les serviría mucho más, ¿no? Claro. Y esa carta ha dado lugar a toda una discusión y por culpa de él, en realidad, en vez de que todos digan, sí, súper, hay que patentar esto y demás, Claro. se ha generado una corriente que es el software libre, el Claro. open source. Un saludo a mis amigos de IT Groups, que son los fundadores de la comunidad open source en Bolivia, creo, que son desarrolladores de software. Es una empresa, creo que la más grande en el sur del país. Por otro lado está Richard Stallman, que dice, no, a ver, un ratito, Bill Gates, el conocimiento debería ser libre. Claro. Tú deberías liberar este código para que todos lo vean, lo estudien, que democraticen el código. Y tú deberías cobrar por instalar este software en esta computadora, en esta otra computadora. Tú deberías cobrar y ganar del soporte, si alguien quiere una personalización, no Pero sé. no de la idea. Pero no de la idea. Yo pienso que eso está bien. No estoy en contra del software libre, tampoco estoy a favor de sí o sí que todo el software sea patentado. Pero en países como el nuestro, necesitamos apropiarnos del conocimiento Sí, y hacer cositas mejores, ¿no? por supuesto. Entonces, eso es algo muy importante, pero sobre todo, no es de que romanticemos esto, de que, esto es software libre, podemos ver el código, usemos. ¿Qué es lo que pasó con el TREP? Alguna vez en algún podcast también ya lo hablé. El TREP nos ha traído muchísimos problemas. El 2019 hemos convulsionado al país por culpa de una este herramienta. software, ¿sí? Nadie sabe si está bien o está mal, si es seguro o es inseguro, si en realidad nos han hackeado o no nos han hackeado, modificado o no, porque nadie conoce el código. Es Claro. decir, está cerrado. Pese a que hay una ley que te dice que el software que utiliza el Estado tendría que ser libre, open Claro. source, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto, creo que algunas cosas en cuanto a software no deberían ser patentadas. Y comparto que todo lo que el software del gobierno tendría que ser libre, porque nosotros como ciudadanos tendríamos que tener el derecho a ver, estamos metiendo nuestros datos en este software, es libre, entremos, veamos qué están haciendo. Es Claro, seguro, no es seguro. cómo manejan los datos, Exactamente. qué uso les dan. Ujú. No, por supuesto. Y esta situación que tú comentas con relación al tema del software y la accesibilidad, a ver, con el tema de patentes pasa lo mismo, pero, a ver, en la época de la pandemia, porque este es un ejemplo muy fresco, todo el mundo sabe que las firmas han empezado a competir por desarrollar la vacuna. Exacto. La vacuna, sin lugar a dudas, es objeto de protección por parte de propiedad intelectual, ¿no? Sí. Pero llega un punto en el que los estados como el nuestro empiezan a gritar y te empiezan a decir, oye, no puede, estamos en una pandemia mundial, no pueden, tienen que darnos la formulación para que nosotros desarrollemos esto. Claro, tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Mm. Ahora, como tú dices, hay dos corrientes y siempre creo yo que tienen que haber puntos intermedios. Claro que sí. Pesos, contrapesos. Y te digo esto por lo siguiente, o sea, está bien, tú puedes abrir tu patente, pero tienes que tomar en cuenta, si tú obligas o no existiría la figura de patentes, tú estarías desincentivando a que los investigadores inviertan tiempos y grandes cantidades de dinero en investigar y desarrollar ese producto, que es lo mismo que pasa en el software. O sea, al final, lo que hace el Estado, y volviendo a lo que decíamos anteriormente, es darte la posibilidad de que tú ganes y recuperes la inversión que has efectuado. Entonces, si esto no es objeto de protección, directamente, querido Lalito, optas por no proteger Claro, y mantenerlo en secreto. y no revelas el secreto. Como Entonces, Coca-Cola. Claro, tú lo manejas, estratégicamente es una opción. Tú puedes manejar como secreto industrial la formulación de una X vacuna, pero estás impidiendo que el mundo se nutra de ese conocimiento y que en el tiempo sus costos puedan bajar, Exacto. ¿no? Entonces, Y alguien puede hacer algo mejor en base a esa investigación. así es. Entonces, yo creo que esto tiene que ser matizado en cierto modo, ¿no? Sí.
Hablemos un poco de la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial es un debate que está en boga ahora en cuanto a la propiedad intelectual. Sí. Por Por ejemplo, cuando yo creo una imagen con Leonardo AI, que es una inteligencia artificial, ¿de quién es los derechos? Me parece que hay tres posturas. Una que dice el que ha hecho el prompt. Sí. Otra que dice, no, la inteligencia, el que ha hecho la inteligencia artificial. Pero también hay una corriente que dice, hey, la inteligencia artificial se ha alimentado de millones o miles de millones de cuadros y de figuras y de fotografías de, no sé, de una vaca. Si yo le he dicho que es una vaquita. Claro. Entonces, nosotros como artistas tendríamos que recibir algo de esa vaquita que se creó con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ha aprendido de nosotros. ¿Cómo está eso más o menos en el mundo? Bueno, básicamente es como mencionas, pero en cierto modo el tema ya ha sido dilucidado y zanjado, porque te voy a decir. Actualmente, digamos, las disposiciones legales a nivel mundial establecen que solamente los seres humanos pueden ser sujetos de derechos de autor, ¿no? Entonces, al ser una máquina, digamos, o un elemento tecnológico el que está desarrollando X obra, no te puedes atribuir los derechos de autor, ¿no? Y esto ha sido zanjado ya en Estados Unidos, en España. Hay precedentes que determinan que en la medida en la que la ley esté redactada e indique que solamente las personas, los seres humanos, son titulares de derechos de autor, eso no va a cambiar. Ahora, yo también trato de mantener una posición, digamos, imparcial por ahora, porque creo que también hay mucho trabajo de por medio intelectual del ser humano que desarrolla el prompt. El comando. Del comando. Porque no es lo mismo que tú le digas quiero una vaca que esté pastando, a que tú desarrolles una serie de ideas y que se plasmen a través de inteligencia artificial en un resultado particular. En Estados Unidos hay una persona que no me acuerdo cuál es el nombre, pero solicita permanentemente protección de derechos de autor para obras que va creando con inteligencia artificial. Y Estados Unidos se las deniega de manera permanente. Pero lo que él está tratando de hacer es generar un movimiento, ¿no? Y una concientización para que haya más personas que se sumen a esa posibilidad. Es decir, por el momento, las imágenes generadas con inteligencia artificial o los videos son libres. Son libres. Y no los puedes, claro. No los puedes patentar. No los puedes proteger. Sí. Por ejemplo, si tú le dices que componga una canción a ChatGPT sobre una vaca que está en una granja y lo que sea, tú sabes que te la puedes sacar en muchas versiones, te puede poner música, pero si tú tratas de depositar esta situación al CENAPI, el CENAPI no te va a autorizar, es decir, no va a inscribir ese derecho de autor. Qué interesante. Sí. Entonces, al día de hoy el debate está así. Yo soy de la idea de que también tiene que haber cierta flexibilidad por lo que te digo. Es decir, ingresar un comando, desarrollar ciertas ideas puede ser muy complejo, porque además, ¿qué pasa si tú escribes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la obra de Harry Potter hubiera sido, es decir, en esencia, desarrollada por su autor, pero ingresada como un comando a inteligencia artificial? O sea, hay un trabajo intelectual muy grande. En el prompt. Y en la parte previa. Exacto. ¿No? Entonces, el resultado puede ser una sistematización, una edición, ¿no? Porque te puede corregir palabras, signos de puntuación, todo lo que tú quieras. Pero si fuera que ella llevaba la versión impresa de esa versión final obtenida con inteligencia artificial, lo más probable es que no podría haber tenido protección. Concuerdo. No, pero no significa que no haya un trabajo intelectual intenso de por medio, ¿no? En Estados Unidos hace 1 año y medio más o menos, una empresa ha creado una inteligencia artificial que hacía de abogado. Y
esta empresa prácticamente quería que una persona, un abogado, entre a un juzgado en Estados Unidos con un auricular y que diga, que hable sus alegatos y demás, que repita en realidad lo que le diga la inteligencia artificial. Pero escucha lo que está ocurriendo en el juicio, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Y básicamente ellos apostaban $1 millón que ganaba la inteligencia artificial. Pero la Asociación de Abogados de Estados Unidos ha incluso amenazado con meterlo a la cárcel. Claro. Porque la inteligencia artificial no tiene un título válido. Claro. ¿Qué dices tú? ¿Va a morir tu profesión a los abogados con el tiempo? ¿O cómo se va a tener que transformar tu profesión para estar vigente? Yo creo que tiene que transformarse, adecuarse y saber usar la inteligencia artificial, ¿no? En este ejemplo que tú me comentas, que yo también lo había escuchado, me parece interesante el hecho de que un abogado pueda recibir un alegato frente a, por decirte algo, una posición de la otra parte y exponer su posición. Es decir, pueden haber ese tipo de cosas. Yo lo que creo es que como abogados tenemos que saber utilizar la tecnología, pero hay algo que creo yo que la tecnología no puede reemplazar y es esa conexión emocional que existe entre las personas, ¿no? Exactamente. O sea, yo lo veo, desprendiéndome un poco de la figura de abogado, yo no asistiría a una terapia psicológica a través de un robot. De un robot, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a mí me interesa, tiene que haber una conexión emocional de por medio. Es decir, estoy interactuando con alguien que también es humano, que me transmite sus emociones, me ve llorar, me ve descargar mis emociones. Y una máquina no va a poder hacerlo, no va a poder hacer eso. Claro. ¿No? O sea, lo que digo es que los abogados podemos llegar a ser descartables en algún momento, sin lugar a dudas. Es decir, ya existen plataformas en las que uno puede descargar contratos de alquiler o contratos de arrendamiento, contratos de antícresis, quiero decir, u otras alternativas. Entonces, tú le pagas, haces un pago con tarjeta a la plataforma, le dices más o menos qué es lo que necesitas y te va a salir el contrato, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, una persona que llega con un problema porque está perdiendo su casa o porque va a perder la custodia de sus hijos, difícilmente va a prescindir de ese contacto emocional que tiene que tener con el abogado. Comprendo. Y ahí tú te diferencias del resto porque tu trabajo es personalizado. Así es. Escuchas, entiendes. Así es. Y es una especie del abogado, al igual que el terapeuta, creo yo, cumplimos una función un poco por ahí, porque el cliente te dice, mira, estoy perdiendo la custodia de mis hijos. Entonces uno tiene que también hacer carne de esa posición y encontrar las herramientas como para poder ayudarlo, ¿no? Entonces, creo que esa distancia con la tecnología va a permanecer. Ahora, lo otro que te digo es que en algunas circunstancias, obviamente, el trabajo va a ser reemplazado, ¿no? Y los abogados somos muy resistentes a los cambios, sumamente resistentes. Por eso no me extraña que tú me digas que esta empresa fue demandada o lo amenazaron al desarrollador, inclusive de hacerlo desaparecer. Sí, con cárcel. O con cárcel, perdón, porque somos un gremio muy conservador. Hasta hace años en Bolivia no se hacía publicidad de los servicios legales, Lalito, porque era mal visto. Creo que tú has innovado, ¿no? En cierto modo, creo que ya mi generación, en cierto modo, empieza a romper ese esquema que antes te decían, no, el abogado no tiene que publicitar sus servicios. O sea, el abogado tiene que más o menos trabajar por las recomendaciones que recibe. Pero eso no tiene sentido. Doy un módulo en la Univalle Santa Cruz del diploma en marketing digital, específicamente en e-business. Ya. Y uno de los casos de estudio justamente es tu marca. Ya. En realidad, muchas veces me preguntan en el diplomado, pero yo no necesito estar en redes sociales, yo soy un buffet. Claro. O yo no necesito porque soy esta área y demás. No necesito la tecnología. Pero, por ejemplo, muchas personas te conocen a ti por tu página, hlmetre.com. Sí. Que exacto. en realidad
tú sacas blogs. Así es. Y esos blogs en realidad son muy interesantes, sobre todo para los emprendedores, para los empresarios. Y tú dices, qué capo, qué crack. O sea, lo tengo que contactar cuando necesite algo sobre esto, ¿no? Sí. Entonces, estás formando una comunidad alrededor de tu marca, que eso es algo que, por ejemplo, en Sucre, que está lleno de abogados, no hacen, ¿no? Sí. Y eso es algo que también es digno de felicitarte. Gracias, Lalito. Sí, lo que pasa es que, como te digo, los abogados tenemos además un problema muy grande, que no es mi caso, pero tenemos un ego muy grande. Entonces, yo soy de la idea de que yo genero conocimiento, contenido, no pensando en impresionar a mis colegas. Yo lo que quiero es que la gente me entienda, que la gente conozca lo que puede hacer. Entonces, yo trato de hablar en el lenguaje que la gente conoce, pero no son artículos académicos como para impresionar a mis colegas, porque no me interesa. Así es. Pero el resto de los colegas ven un poco la cosa de esa forma, es decir, no, yo soy súper crack, no me puedo bajar desde mi pedestal haciendo contenidos, que vengan y yo les doy una masterclass, lo que necesiten, un asesoramiento. Pero creo que yo no comparto esa forma, ¿no? Yo soy ya un género, una especie de abogado, ya no uso corbata, no uso traje, y trato, como te digo, de captar la atención de mi cliente. A mí no me interesa impresionar a los colegas, ¿no? Claro. Y esto que dices es cierto, porque al final a mí me ha permitido justamente generar los famosos leads, los potenciales clientes de afuera, ¿no? Así Porque es. los estudios de abogados o los emprendedores de otras regiones ponen propiedad intelectual Bolivia y les aparece la firma, sí, y estamos en un buen nivel. Creo que ahora estábamos en tercero o en segundo lugar en orden de aparición en Google. Entonces, eso es un trabajo. En Estados Unidos todo el mundo, todos los despachos de abogados invierten muchísimo en marca personal, en SEO, ¿no? SEO, exactamente. Entonces, al final, para mí eso es imprescindible y es un mecanismo al que hay que acudir. Peor en las circunstancias en las que está el país, porque si no puedes captar clientes locales, bueno, tendrá que venir gente de afuera. Tienes que conseguir clientes de afuera en realidad, ¿no? Claro, así es. Querido Daniel, hemos hablado de muchas cosas hoy día. Prácticamente te estoy viendo de más de una década directo al podcast. Me alegra mucho que estés triunfando en Santa Cruz. Realmente eres un orgullo para los sucrenses. No has cambiado nada, por cierto. Hemos hablado sobre propiedad intelectual, me has absuelto muchas dudas. Espero que también a todos los que están viendo este episodio. Daniel también ha revelado de que en mi casa y los amigos cercanos me dicen Lalo. Creo que nadie sabía eso. Así es. Y bueno, saludos a tus hermanos. Muchas gracias por darte el tiempo. Sé que tú eres muy requerido aquí en la ciudad y en toda Bolivia. No sé si quieres decir algo más antes de terminar el podcast, querido Daniel. En realidad, querido Eduardo, agradecerte a ti porque creo que estos espacios son muy importantes y yo siento mucho orgullo por vos y tu hermana. Le mando un cariñoso saludo a Anaíta porque desde Sucre están generando un movimiento muy importante. Están haciendo las cosas muy bien y los aliento a seguir trabajando de esa manera. Además que en sus áreas ya más de especialidad que de pronto no se ven, son muy capos, ¿no? Gracias. Entonces, te felicito también. Yo aprovecho, digamos, estos últimos minutos para también trasladarte una felicitación porque tú eres líder en robótica, en programación, y ojalá podamos ir generando más espacios para que ese conocimiento sea más universal. Exacto. Porque al día de hoy creo que la programación y entender un poco de algoritmos y todo aquello va a ser como tener que hablar inglés, básicamente. Como una habilidad blanda. Como una habilidad blanda, ¿no? Y el otro día veía que en España gente de tu perfil insistía en que esto tiene que ser entregado a una edad temprana en los colegios, ¿no? Para que ya uno vaya creciendo.
Porque lo contrario probablemente nos puede pasar lo que ocurría, por ejemplo, con mi papá, que ya con la computadora él estaba desfasado, ¿no? Entonces yo no quisiera llegar a mis 70, si Dios me lo permite, 80 años, sin saber programar o lo que se viene, en realidad, o lo que ya es. O tener habilidades digitales, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, querido Daniel. A vos, Lalito. Y bueno, espero tenerte en Sucre. Nos avisas cuando nos visites por la capital. Las puertas de Tenmais, de Fundación NAP, están abiertas y seguramente va a haber una segunda parte de este podcast. Gracias, Lalito. Yo encantado y un saludo a la ciudad de Sucre, que la llevo siempre en el corazón. Muchas gracias, querido Daniel. Muchas gracias, amigos. Un abrazo.